Pues no sé si deba. Por la amistad que hubo entre tu padre y yo. No es suficiente. Por la memoria del viejo. ¿Y por qué mejor no los ayudo a escapar? Déjanos solos. Entonces, ¿qué mi copa? Así. Me gustaría que usted lo hiciera. Para mí sería un honor. Nos vemos en el infierno. ¿En dónde más? El infierno, maldito alacrán. Han pasado 3 largos años. 3 largos años desde que nuestros padres se suicidaron. 3 años viviendo a salto de mata. Todas nuestras propiedades se las chingó el gobierno. Y desde entonces no ha sido fácil mantenernos vivos. La gente que se decía leal nos ha traicionado. Quieren apoderarse de Sinaloa y Durango, territorios que por herencia nos corresponden. Pero para eso necesitan acabar con nosotros. Pero en fin, ya estamos de vuelta y venimos a luchar por lo que nos pertenece y a vengar las muertes de nuestros padres. Ahí vienen. Vamos a darles a la mano. Rafa, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Rafa, no lo mates! Lo necesitamos. ¿Cómo te llamas? Hipólito. Hipólito. Te voy a perdonar la vida. Pero quiero que le informes a Misael Andrade que los plebes han regresado. ¡Lárgate! Llévense en el trailer. Mira qué hora es. ¿Y este cabrón que no llega? Miguel, Miguel. Tal vez él sepa algo. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Dónde está Hipólito? Está mal herido. Les bajaron la carga. ¿Que le bajaron la carga? ¿Qué estúpida broma es esa? No es ninguna broma.
Mataron la escolta y se llevaron el tráiler. ¿Y qué hizo Hipólito para impedirlo? Le perdonaron la vida para traer un mensaje. ¿Qué mensaje trae? Que los plebes han regresado. ¡Los plebes! Es un chingo, Manuel. Hay más de media tonelada en el tren. Este fue un buen golpe para el cartel de Durango. Misael Andrade nunca se recupera. Habrá que emparejar las cosas. ¿No crees? Por supuesto. El próximo golpe se lo daremos al cartel de Sinaloa. A Joel Cárdenas. Serán golpes chingones. Nunca se repondrán. Eso tiene razón. Se rumoraba que estaban muertos, plebes. Pues ya lo ves. Estamos vivos. Muchos piensan lo mismo. Pero eso va a cambiar. Ya lo creo. Pero dime, ¿qué te parece este lugar? No está mal, solo que van a tener que meterle mucho dinero. Nosotros nos encargamos de eso. Disculpen la interrupción, plebes. Rafa, Localizamos otra bodega de Joel Cárdenas. ¿Cómo que localizaron? ¿Y qué esperamos? Vamos por ellos. bueno, después hablamos del negocio. Está bien. Don Joel, ya recibí la mercancía y ya se las pagué. Buenas tardes, señores. Avísale a Joel Cárdenas que los plebes han regresado. ¡No se te olvide el recadito! Yo creo que los ataques a estos capos, Andrade y Cárdenas, es parte de un ajuste de cuentas de los plebes. Esperaron 3 largos años para reaparecer el comandante Mendoza. Sus razones tendrán y deben ser muy fuertes. Pero acuérdate de algo, nuestra prioridad son los capos. Sin embargo, estoy seguro que van a empezar una guerra entre ellos. Y esto nos va a acarrear muchos problemas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero no se te olvide quiénes son nuestra prioridad. Y más ahora que descubrieron el narcotúnel ese. Sí. Sí. No. Yo voy para allá. Llegaron los agentes de la DEA que estábamos esperando. Vamos a conocerlos. Bienvenidos, señores. Soy el comandante Mendoza. Y él es el agente Soto. ¿Qué tal, caballeros? ¿Qué tal? Inspector Martínez, el agente Vázquez, Mucho gusto, comandante. Mucho gusto. agente James. Mucho gusto, comandante. Mucho gusto. Veo que ya están familiarizados con la oficina. Sí, comandante. Como usted ya lo sabe, requerimos de su cooperación para combatir el narcotráfico aquí en la frontera. Siempre han contado con nuestra colaboración y con nuestra autorización. Mi gobierno y la DEA están preocupados por el descubrimiento del narcotúnel, señor. Nosotros también estamos muy preocupados. Y quién sabe cuántos más habrán. Supongo que puede haber más. Sabemos que han caído en los campos de los cárteles. Lo que nos preocupa es que vienen las nuevas generaciones. Van a pelear el territorio, a disputárselo, señor.
Específicamente estamos hablando de Misael Andrade y Joel Cárdenas. Queremos atraparlos y llevarlos a una prisión de Estados Unidos. Muy bien, señores. Si ustedes los atrapan de su lado, pueden llevarlos a la prisión que quieran. Pero si los atrapan de este lado, van a tener que cumplir con todos los requerimientos de la extradición. ¿Qué pasó? ¿Qué novedades? Buenos días, mi comandante. ¿Ya leyeron los periódicos de hoy? ¿No? Pues los plebes siguen ejecutando gente y la prensa pues nos sigue haciendo pedazos. Pues es el pan de cada día. Sí. Quieren dinero. Gracias. Ok. ¿Qué pasó, Miguel? Nos siguen matando gente. De seguro fueron los plebes. Creo que sí. ¿Para qué soy bueno, socio? Sí, compa Cárdenas. Esos plebes nos están dando en la madre. Vamos a ponerle precio a la cabeza de esos cabrones. Tiene razón. Nos están haciendo bajas considerables. Y nadie va a arruinar mi negocio. ¿Entendido? Hay que vernos. Esta misma tarde, en su casa. De acuerdo. Ya lo oyeron, muchachos. Vámonos. ¿Qué hora llegaste? Apenas ahorita. Tuvimos un contratiempo. ¿Qué clase de contratiempo? Pues fuimos a tomar unas copas con una cantina. Y allí conocí a Andrés Lobato. Andrés Lobato. Se lo querían madrugar y me chingaron los compas. Me tuve que chingar unas pompas. Eres un cabrón matón. Y algún día lo vas a pagar. Pues ya vea, pa. Hijo de tigre pintito. Nuestro papá y el padre de Manuel se asesinaron porque quisieron evitar una guerra con los otros jefes. Ellos trataron de impedir que siguiera corriendo más sangre. Mira, hermana, en estos 3 largos años desde que fallecieron nuestros padres,
Lo único que han hecho Joel Cárdenas y Misael Andrade es aprovecharse de nosotros. Claro. Y quedarse con nuestros territorios. ¿Pero acaso creen que ellos se van a quedar con los brazos cruzados? ¿No? Pero mi compa y yo estamos muy preparados para todo lo que viene. Entonces la muerte de nuestros padres habrá sido inútil. Mira, Mara, cálmate. Nuestros padres nos heredaron valor y dignidad. Y no podemos dejar que piensen que a raíz de su muerte nosotros somos un par de inútiles. En esta lucha, hermana, solo rescataremos lo que es nuestro. Nos podemos cuidar muy bien. Eso nos los enseñó nuestros padres. Y si nos salimos de la rienda, pues te tenemos a ti para enderezarnos. Yo solo le pido a Dios que nada les pase. Bueno, muchachos, supongo que deben de tener mucha hambre. Les voy a preparar algo. Unas quesadillas. Ok. Pues sí, comandante. Las ejecuciones y enfrentamientos forman rutas que van de Guadalajara hasta Sinaloa. Pues sí, esas son las rutas de Cárdenas y Andrade. Les han pegado duro estos chamacos. Están tomando demasiada fuerza. Podemos dejarlos que sigan creciendo. No, después nos van a dar unos buenos dolores de cabeza. Tenemos que investigar las rutas. Estas yo creo que ya las van a dejar. La verdad están tratando en ellos. Pues señor, eso nos corresponde a nosotros. Como usted diga. Hermana, mi compa y yo decidimos seguir tus consejos. Invertimos nuestro dinero en esta inmobiliaria. Quiero que tú y Irene se queden acá. Pues, ¿qué esperamos? Quiero conocerla. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. ¿El día de mañana? Ok, bye. ¿Cómo estás? Muy bien. Irene y yo ya somos novios. ¿Qué les parece? Felicidades, amiga, qué guardadito te lo tenías, ¿eh? Gracias. Pues ella estaba en Culiacán. Decidí traérmela. Así te puede ayudar en el negocio. Ay, plebes, estoy tan contenta de que estén aquí. Tenemos varias casas adquiridas en venta. ¿Quieres conocer sus ubicaciones? Por supuesto, sirve que me voy familiarizando con el negocio, ¿no creen? Pues allá ustedes. Mientras ustedes hacen su trabajo, yo y mi compa nos vamos a echar unas chelas. Sí, cariño, pero no olvides que tienen que venir por nosotras para llevarnos a comer. No te preocupes, ya te lo traigo. Ven. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Esos plebes ya me tienen todo nervioso. Tranquilo, Misael. No te van a burlar de nosotros. Tienen agallas. Igualito que sus padres. Sus padres eran unos chingones. Y estos, puros hocicones. No te confíes, Joel. Son alacranes. Eso sí lo dejamos. Lo único que van a encontrar son sus tumbas.
No tienen fuerza. La ley les quitó todo. Y nunca se van a recuperar. Encontrarán la forma de recuperarse. ¿Qué propones? Unir nuestras fuerzas. ¿Quieres eliminarlos? ¿Quieres entregarles el cartel de Sinaloa? Sobre mi cadáver. Yo tampoco les pienso entregar el cartel de Durango. Es la ley del más fuerte. Más agallas que tengan esos plebes no van a llegarnos. De acuerdo. Te lo dije por teléfono. Hay que ponerle precio a sus cabezas. Contrataremos a los mejores pistoleros para que les den en la madre. Compa, si cerramos trato con el panameño, los intereses de Misael y Joel se verán lastimados. Y no creo que se recuperen. Mataremos a 2 pájaros de un tiro. Recuperaremos nuestros territorios. Y también presionaremos para que destituyan al comandante Mendoza. Pues por ahí me llegó un chisme de que le quieren enviar a un fiscal. Parece que el procurador ya está enojado de todos sus fracasos. No seas tan optimista, compa. El comandante Mendoza es un chingón. Acuérdate que nunca se dio, ni con nuestros padres. No se ha dejado sobornar por eso. Exacto. Pero hay que obligarlo a cometer más pifias. Y así. Adiós, lo destituirán. Claro. Lo van a enviar tras un escritorio. Después va a venir otro y... pues ya le hicimos, compa. Panameño, los panes te quieren ver, papá. No, pues así, ¿quién no? No, muchachas. ¿Qué pasó con el asunto del panameño? No van a tardar en encontrarlo. Ya sabes en dónde le gusta estar. Aquí le traigo su encargo. Al panameño. ¿Estás? Gracias, muchachos. Yo no tengo problemas con nadie. Por nosotros ya los clientes. Le vendes mercancía a Joel Cárdenas. La verdad. Dicen que nos perjudica. ¿Todavía no entiendes? O trabajas con nosotros. O te tienes a las consecuencias. No, pues así, ¿quién no? Pero pues ya nos entendimos. Rafa, que le den una mesa y sirve de los niños. Señorita, ya tenemos listos todos los detalles de su casa y aquí tiene sus escrituras. Nosotras la vamos a llevar. Sí, quedó perfecta, le va a encantar. Ay, qué bueno, porque la próxima semana es mi cumpleaños y pienso inaugurarla con una gran fiesta. ¡Qué bien! ¡Vamos! Muchas gracias. Oiga, compa. Ya tengo la lista para la junta con los compradores. Algunos
Algunos son muy fieles a Misael y a Joel Cárdenas. Eso no importa. Yo ya tengo todo listo para la reunión. Lo más importante de esta junta es hacerles quedar en claro que nosotros tenemos el poder. Y que les queda prohibido hacer cualquier tipo de negocio en nuestros territorios. ¿Estás de acuerdo? Mira, Andrés. Acuérdate que hicimos una promesa. Vamos a estar juntos hasta la muerte. Eso. Comandante, hay información muy importante que darles. ¿De qué se trata? Es acerca de los dos plebes. Se filtró la información de que se van a reunir con unos gringos compradores de droga. Hay que averiguar dónde y cuándo. E informarle a los muchachos de la DEA. Otra cosa, mira. En esta lista vas a encontrar el nombre de varias empresas. Y a mí me late que son lavaderos. Quiero que averigües el nombre de los verdaderos dueños. Como usted diga, señor. Escucha, Joel, esos plebes nos están dando en la madre. Y ahora resulta que quieren chingar a nuestros compradores. No te preocupes. Hay que ofrecer más dinero por sus cabezas. Parece que eso no les importa, porque si logran convencer a nuestros compradores, estaremos prácticamente fuera del negocio. Habla con tu gente, yo con la mía. Pero esos cabrones no nos van a ver la cara de pendejos. Oye, compa. Como que ya te perdiste, ¿no? ¿Cómo crees? Ya está por aquí. Pues vamos. Bueno. Andrés, aquí tenemos al Perico y dice que la marca va cortada y ya se niega a pagar. ¿Qué hacemos con él? Rafa, ¿cómo que la mercancía iba cortada? Tú sabes que nosotros no andamos con jaladas. A mí se me hace que es puro pedo de él. Espérenme, voy para allá. Hay problemas. El Perico se quiere pasar de listo. Voy a platicar con él. Tú encárgate de hacer la tranza. Bueno, compa, entonces ahí me alcanzas, ¿no? Sí. Ahí está Manuel Monge. Fíjate. Ya está solo. ¿Qué hago? Tú salte de ahí. Está bien. De acuerdo.
Sí. Comandante Mendoza. Habla el comandante Mendoza. Creo que deberás saber que en el bar Oasis se encuentra uno de los plebes. ¿Quién habla? Un amigo que quiere colaborar con la policía. Bueno. Soto, ven a mi oficina inmediatamente. ¿Qué tal, Manuel? Siéntate, tómate una copa. Espera. Trago. ¿Cómo te ha ido? Excelente. ¿Cuál mercancía ha sido el mejor negocio? Te traigo el dinero que les debo y quiero comprarles más. Parece bien. Trato hecho. ¿Qué pasó, Perico? Ya me dijeron mis hombres que te quieres pasar de listo. Te juro que estaba cortada, Andrés. Mira, ya sabes que en estos negocios siempre somos derechos. Te voy a pagar la mitad nomás. Mira, cabrón, bájale de huevos. Tú aquí no vas a poner condiciones. Si tu gente te está viendo la cara, no es mi culpa. Así que, pagas o te mueres. No es para tanto. Pero como quieras ir. Pero... Salud, Manuel. Salud. Guapo, Andrés. Hablando un asunto. Excelente. Tanto relajo, Perico. Por eso me gustabas. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué escuchaste? Vámonos, vámonos. Ya te jodiste, plebe. Plomeaste uno de mis agentes. Y no te la vas a acabar. Te vamos a entregar a la DEA para que te chinguen los gringos, cabrón. Quiero el consejo, comandante. ¿Por qué no se retira a tiempo? Si tu padre, que tenía mucho más pantalones que tú, no logró intimidarme, mucho menos tu chamaco pendejo. ¿Entendiste? ¡No te pongas al brinco con nosotros, cabrón! ¡Llévala de perder! Fue genial, Joel. Fue una chingonería. Ya lo tienen a buen resguardo. Lástima que no estaban juntos. Y no hubieras matado 2 pájaros de un tiro. Lo bueno es que no tendremos que preocuparnos por Manuel.
lo van a entregar a la DEA y que se chingue con los gringos. Tienes razón, Misael. Estando solo Andrés Lobato, lo vamos a someter más fácilmente. La noche aquella pasada, cuando me puse a tomar, tu labio rojo besaba los que no pude olvidar. Ese día no asimilaba de lo que me iba a pasar. Ese día no asimilaba. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué te dijo el gordo? Está dura la cosa. Se lo quieren llevar a Estados Unidos. Preparen a toda la gente. No vamos a permitir que se lleven a su compa a otro país. ¿Qué pasó? ¿Van a tirar con arma corta o arma larga? Arma corta, comandante. ¿Hay algún problema en que compitamos con usted? No. 4 tiros. Y el que pierda, paga la botana de todos. Y Holguín no ha comido. Se le va a ir su sueldo, inspector. ¿Se le va a ir otra cosa? Ya lo veremos. Vamos a ver. Vamos. Para ser un hijo de Moctezuma no está mal, Mendoza. ¿Y tú para ser el abuelito del tío Sam tampoco? I must confess though, Mendoza, in your beautiful country, I envy you your good coffee, your good tequila, and your beautiful women. Gracias. Yo también les envidio algo. No nos diga. ¿Nuestros dólares? No. Las nalguitas de sus primas, sus hermanas. Ya en serio, comandante Mendoza. No nos crean a los de la DEA tan chingones. Si aún con nuestra gran tecnología no hemos podido vencer al enemigo, entre más duro les damos, más nuevos cárteles de narcotráfico surgen. Dímelo a mí. Yo lo veo y lo vivo todos los días. Me ha tocado ver cosas terribles, masacres, exterminio de pueblos completos. Mira, por ejemplo, ahorita me acordé, en un municipio de Sinaloa, en la Quebrada, no me acuerdo dónde. Llegaron en la madrugada, levantaron a todos los hombres del pueblo y los masacraron. Recuerdo esa matanza. Y también a los sobrevivientes
Les advirtieron que si en 20 días no abandonaban el pueblo, también los iban a asesinar. Sí, está dura la guerra por el control de Sinaloa. Se la pelean los grandes capos. Por eso es tanta violencia en todas partes. Así es. En todos los municipios, en todas las ciudades. Desde la capital hasta Badiraguato, Osalá, todos lados. Así es. Pues por el momento nosotros mañana nos llevamos a Manuel Monje a nuestro país. No crees que es tan fácil. Acuérdense que hay un tratado de extradición. ¿Para qué se acuerda, socio? Me informó de una gran entrega de mercancía. Va a ser entregada en el Yonque. ¿De quién es la mercancía? De los plebes, socio. Tú encárgate de eso. Y estaremos. Duro. Desde mañana acompañas a Joel en todas sus misiones. Señor, mucho gusto. Compa, ¿traes serio? Mañana se lo llevan los de la DEA, patrón. Para despistarlos, van a tomar el camino de los choros. Pero no se preocupe, todo está arreglado. Qué bonito reloj, jefe. Has hecho buen trabajo, Holguín. Creo que ya te mereces un premio. Ven. Gracias. Mañana se lo llevan a la capital. Y de ahí a una prisión en los Estados Unidos. Tenemos que hacer algo, Andrés. Sí, ya tenemos un plan. El agente Holguín nos ayudará. Nosotras iremos con el comprador. No lo creo. Ustedes se quedan. La cosa se puede poner muy peligrosa. Pero es que esa entrega es muy importante y nosotras podemos hacerlo. Sí, es muy importante, pero no los voy a avisar. Vamos, Andrés, confía en nosotras, por favor. Está bien. Y si algo sale mal, ¿quién las ayuda? Nosotras sabemos cuidarnos. Tú preocúpate por traer a Manuel.
cuándo me lo chingo. ¡Es una orden, cabrón! ¡Es una orden! ¡Bajen las armas! Las muchachas se ponen a entregar la mercancía. ¡Órale, órale! Ahí vienen, jefe. Pero creo que son unas viejas. ¿Les damos en la madre? Primero vamos a hacer el intercambio. Pero yo nunca he matado viejas. Yo tampoco. Pero alguna vez va a ser la primera vez. Usted diga, jefe. Y pensar que Andrés y Manuel no nos tuvieron confianza para realizar ese trabajo. La sorpresa que se van a llevar. Ya lo creo que sí. Me parece que llegamos antes. Qué bueno. Hola. Los plebes no pudieron venir, pero les traemos algo. ¡Quieto, cabrón! Volteate con calma, Antonio. ¡Tira el arma! Si esto es lo que quieres, ahí está. Perdóname la vida. No te voy a matar. Pero desde ahora vas a tratar nada más conmigo. ¡Rudo! Coge la droga. Cógenos. Maneja. ¿Qué pasó, mi compa? ¿Por qué tan agüitado? Ya está libre, ¿no? Ahora hay que cuidarse más. Lo que pasa es que tengo una espina clavada.
y me la quiero sacar. ¿Qué puedo hacer por ti? Tenemos que buscar la forma de tronar al comandante Mendoza. Lo más pronto. Bienvenidos. Tomen asiento. Señores, los hemos invitado a esta reunión porque sabemos que todos ustedes trabajan para Misael Andrade y Joel Cárdenas. Un momento, Andrés. Yo y otros aquí presentes no estamos de acuerdo a traicionar a Joel Cárdenas. Pues mi compa y yo queremos saber quiénes son los inconformes. Señores, aquí no hay de otra. Todos ustedes trabajarán para nosotros. Mi compa y yo hemos asumido todo el poder. Nosotros queremos saber rutas, operativos, embarques, etcétera. Ustedes ya saben. Como acabo de decir, aquí no hay de otra. Todos ustedes trabajarán para nosotros. O se van a chingar a su madre. Yo no sé ellos, pero yo le seguiré comprando a Joel Cárdenas. ¿Algún otro inconforme? Nosotros nos vamos. Disfruten de la reunión. La casa paga. Rafa, llévate esa mierda. Los plebes se reunieron esta tarde con el agente. Estoy enterado. También me di cuenta que mataron a Salomón. Era el único que no podía traicionarnos. Ese pobre vato le costó la vida. ¿Sabes qué? Vamos a reunir a nuestros clientes. Vamos a dar una gran comida. Así, última despedida. Me parece muy buena idea. Así aprenderán a respetarnos estos cabrones. ¿Me buscaba, comandante? Sí. Quiero que por el momento nos olvidemos de Cárdenas y Andrade y enfoquemos toda nuestra atención en agarrar esos pinches chamacos. Los dos plebes. Pues yo lo pensaría que eso es un motivo personal, comandante. Me vale madre lo que piensen. Quiero que todos los agentes que estén disponibles se dediquen a esa investigación. Soto, ¿tú crees en el destino? Ya no creo en el destino en todo esto, comandante. Que tal vez la historia se repita. Para acabar con los padres de los plebes tuvimos que acorralarlos hasta que se suicidaron. Y yo creo que esos niños no se van a dejar atrapar vivos. ¿Sabes una cosa? Me valen madres. Está bien, haré que se cumplan sus órdenes. Y el resto, hasta recibir la mercancía. De acuerdo, señores. Yo personalmente llevaré la mercancía al lugar indicado. Ok, queremos cada mes la misma cantidad. No hay pedo. Cuando tengan los billetes listos. Money, no problem, my friend. Entonces, hay otra. Trato hecho. Salud. Holguín, si se ofrece algo, voy a estar en mi casa.
Sí, comandante. ¿Qué te parece? Está chingona. Pues tiene un piso falso. Imposible detectar la droga. Me parece bien. Chato, Raúl, vayan por la mercancía. Sí, señor. Quiero acompañarte. No, Manuel. Tú te quedas con Mara como acordamos. El Chato ya va a ir conmigo, no te apures. Chingate una. Pues a celebrar, ¿no? Sí. Salud. Salud. Por los Por los plebes. plebes. Mi socio y yo sabemos que se reunieron con los plebes. Nosotros los comprendemos. Mira, lo que queremos saber, ¿dónde se reunieron? ¿Dónde fue la junta? En la cantina 2 de Oros. Tengo entendido que esa cantina fue cerrada. A lo mejor ya la abrieron, compadre. Mi socio y yo queremos recompensarlos y los vamos a tratar a toda madre. ¿Qué pasó? Señores, arresten a todos y aseguren todo lo que encuentren de armas, dinero o droga. Suerte. Vamos. Mari Lobato e Irene García. ¿Quién iba a pensar que la hermana de Andrés y la novia de Manuel iban a estar metidas también en el negocio? Y que la inmobiliaria del norte también era puro lavadero. Y vete a saber cuántos negocios de ese mismo tipo, con el mismo sistema, tengan por ahí regados los plebes. Señores, tenemos ubicado al panameño. Hicimos un trato con él por información. Y esta noche nos vamos a contactar con él. Siempre y cuando solamente sea información e investigación, porque son las únicas facultades que ustedes tienen en este país. No lo olvidamos. Ustedes arréstenlos a todos. En nuestras prisiones hay mucho espacio para ellos. Quiero que busques unos informantes. Y quiero que me mantengan al tanto de cada paso que dan los plebes. Bien.
Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me oyeron rumores que tuvieron una reunión con los dos plebes. ¿Qué hay de cierto en eso? Y también trabajan para ellos. Usted sabe, ellos nos obligaron. Es todo lo que quería saber. Súbanlos. Vámonos. Dale, compadre. ¡Hínquenlos! ¿A dónde crees que vas, cabrón? Tenemos un trato. El trato se lo cargó la chingada, inspector. Los carteles de Sinaloa y Durango se unieron para partirle la madre a los plebes. Y yo no quiero estar en medio de esa guerra. Yo voy para Panamá. Te largas madres, cabrón. Te vas a una prisión de los Estados Unidos. ¡Vamos, Roque! ¡Vamos! ¡Vámonos! Bueno. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Ok. Gracias, compa. Ya te debo varias. Comandante. Yo. La idea tiene el panameño. Uno de los plebes se va a casar en los choros. Qué bueno, es una buena oportunidad. Organízate a los muchachos. Y también avísale a los güeyes de la DEA que vayan con nosotros. Claro. Salud. Chato, ¿qué averiguaste de la mercancía? Tenemos suficiente droga, Manuel, para 2 o 3 viajes más. Tendremos que contactar al panameño. Compa, de eso no te apures, yo lo hago. De acuerdo. Y a todo esto, ¿en dónde están las muchachas? Están en los chorros. Tú sabes, arreglando lo de la misa y la iglesia y todo. ¿Y entonces? ¿Estás decidido? No me queda de otra. Irene no me quiere dar su tesorita a menos de que me case con ella. Ay, qué compa. Tú sí quieres un garaño. ¿Sabes, compa? He estado pensando mucho hoy. Creo que ya es tiempo de retirarnos de este negocio. Y lo haremos, compa. Tan pronto ya hayamos mandado al infierno a Joel Cárdenas y a Misael Andrade. En eso tienes razón. Esos plebes les valía no haberse metido conmigo. Les voy a dar una lección que nunca la van a olvidar. Vamos, Pedro.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¿Qué pasó, Raúl? ¿Los alcanzaste a ver? Sí, pero no puedo reconocerlos. ¡Vamos por ellos! No, espera. Voy a avisar a los plebes. Yo aquí me quedo a buscar ayuda. Vamos a darles el tiro de gracia, Andrés. Tienen que pagar lo que hicieron. Manuel. Preferiblemente con sangre. Cálmate, mano. El 2 de oro se puede reconstruir. Afortunadamente nada más hubo algunos heridos y mujeres histéricas. Cálmate, por favor. Pues hay que dar gracias a Dios, que no estaba nadie de nosotros ahí. Te prometo que nos vengaremos de Huelca de las cosas. Pero eso será hasta después de tu boda. Eso tenlo por seguro. ¿Sabes qué? Mara tiene razón. Esto no vale la pena. Primero mi boda. La alegría, la felicidad. Y ellos van a pensar que con esto nos chingaron. Después, nosotros nos lo chingamos. Señores, tienen que estar muy atentos. Este va a ser un operativo de alto riesgo. Aquí está la iglesia. Este es el atrio. Toda la parte de atrás va a estar cerrada. Vamos a tener un transporte escolar que se descompuso. Y acá atrás, uno de estos camiones que transportan materiales. Por este lado ya no tenemos que preocuparnos. Voy a tener un informante aquí. Un muchacho que no parece policía, es un policía. Él me va a indicar al momento que salgan. Voy a calcular que sean unas 3 cuadras las que avancen por aquí. Tienen que avanzar por aquí. Y nosotros les caemos de frente. Estos accesos van a estar cerrados. ¿Alguna duda? No se le hace muy arriesgado. Nuestro trabajo siempre ha sido riesgoso. Pero recuerden que los plebes traen buenos sicarios. No importa. ¿Algo más? ¿Y en caso de que se regresen? En caso de que se regresen, ya van a venir algunas unidades acá atrás para cerrar el cerco. ¿Quedó claro? Sí, no, claro. Suerte, señores. Está precioso, mira. En verdad es hermoso. Pero si tú nunca te casaste. Estuve a punto de hacerlo. Estaba muy enamorada. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Mi novio era uno de los hombres de confianza de mi padre. Él siempre se puso a nuestra moda. Yo amaba mucho a Matías. Y cuando mi padre finalmente aceptó, ay, amiga, mataron a Matías en una emboscada. Pero me dará mucho gusto que seas tú quien nos esté vestido el día de tu boda. Y que seas muy feliz con Manuel, amiga. Gracias, me lo pondré. Pues ya sabes tú con quién. ¿Sabes, compa? Me hubiera gustado mucho darte una mejor despedida de soltero. No te preocupes. Lo importante es que estamos juntos. Tampoco del panameño hay que preocuparse. Ese diablo ya lo tienen los gringos. Yo ya les contraté a otro pelado que les proporcionará la mercancía. La fuerza ya la tenemos, plebes. Los que usurparon a sus padres, ellos ya se encuentran bien preocupados. Es verdad, plebes. Misael Andrade y Joel Cárdenas ya les empiezan a temer. Saben, compas, brindemos por esto y por la boda de Manuel mañana.
Brindemos. Claro que sí. Claro que sí. Salud. Ya salieron de la iglesia. Van en camino. Chato no pudo venir porque se quedó preparando la fiesta. No creí que hubiera tanta gente en misa. En la madre. ¿Qué pasa? Tranquila, Mara. Aquí nada va a suceder. ¡Vamos, Alan! ¡Seguirse a la muchacha! ¡Por ellos! ¡Quietos! ¡Baja el arma! ¡Bájala! Pon las manos en el tablero. Entonces, ¿qué, compa? ¿No la jugamos? Ni madres. Tú tienes a Mara y yo tengo a Irene.
Vamos a entregarnos. ¡Rápido! Regístralo bien. Bájate. ¡Suelta esa arma! ¡Suelta esa arma! ¡Déjalo! ¡Dante! ¡Camínale! ¡Suelte! Ordénale al chato que ubique la casa de seguridad y después nos reunimos en el rancho para organizar el rescate. La noche aquella pasada, cuando me puse a tomar, tus labios rojos besaba, los que no pude olvidar. Ese día no asimilaba de lo que me iba a pasar. Ese día no asimilaba de lo que me iba a pasar. Las llamadas te llegaban, no querías contestar. El cel ya hasta lo tirabas, porque cuenta me iba a dar de aquel muchacho nombrado que hasta te